el lenguaje en que nosotros contamos las historias hoy, la manera en la que presentamos una historia no es la misma forma en la que en el primer siglo y en el Oriente Próximo, en Jerusalén y sus alrededores contaban historias. Cuando tú lees libros antiguos, lees los libros de la Mishnah o lees a Flavio Josefo, cómo ellos narraban una historia, nunca estaban supuestos ellos a ser literales, sino a darte a entender la idea. Cuando, por ejemplo, tú lees en la Mishnah que habla del sonido que hacía quien tocaba el shofar o las trompetas, perdón, en la esquina del templo, decía, y su sonido se escuchaba hasta Jericó. Nunca, literalmente nunca iba a pasar eso. Pero es una manera en la que ellos decían, era un estruendo muy fuerte que por lo menos dentro de Jerusalén se podía escuchar. Entonces, así ellos contaban las historias. Por eso es un punto a favor de lo que tú mencionas, porque sí, la historia de los peces, la historia de los números aquí, de canastas de panes y peces, todo eso también es una manera no supuesta a entenderse como hoy entenderíamos. Aquí me está dando los datos, literalmente esto es lo que significa, sino que hay algo que está escondido como un mensaje, una parábola, una moraleja detrás de todo eso. Y ellos no le ponían énfasis solo a los detalles, sino más bien le ponían énfasis a cuál es el mensaje detrás. De hecho, la Biblia inicia así. Cuando tú lees el libro de Bereshit, Génesis, inicia con una historia, una narrativa que no está siendo supuesta a entenderse literalmente. Cuando habla de la serpiente, habla del árbol, no es supuesto entenderse literal. Día uno, día dos, día tres. Claro, no. La idea es, como ellos entendían las historias, como ellos contaban las historias, era cuál era el mensaje escondido detrás de todo eso. El detalle no importa mucho, lo que importa es el mensaje. No te vas a poner a debatir de qué tan altura era el árbol, de qué color eran las hojas. No, de edad significa conocimiento, está hablando de una representación de conocimiento, el árbol, ¿no? Entonces, ellos no tenían este problema que nosotros sí, con los detalles, tú me estás dando aquí un detalle y tiene que cuadrar. No, ellos no hacían eso. Y la segunda, digamos, posición de peso por la cual la presentación de que es una parábola y no es literal, lo de los demonios, del endemoniado gadareno, es que cuando tú revisas en el libro de Lucas, revisas en el libro de Marcos, en Mateo está un poco espaciado, con ciertos detalles allí, pero Claro, casi no da detalles. no, es muy breve en esa parte. Pero cuando tú revisas esa parte, siempre viene como en combo. La historia empieza de que bajaron de la barca, luego el enemigo ganadero, inmediatamente te pasa la mujer del flujo y luego pasas a la hija de Jairo. O sea, Algo que se me escapaba uh-huh. antes que avances es que el pasaje termina de que, en este caso, Jesús o Yeshua le dice que vaya y diga lo que aconteció, ¿no? Uh-huh. A los ciudadanos. Y estos ciudadanos le piden a Yeshua o Jesús que se vaya. Ya, Sí, correcto. algo que tú puedes entender qué es lo que iba a pasar al final del ministerio de Yeshua, ¿no? Que no iba a ser aceptado el mensaje o lo que él estaba pretendiendo Exactamente. enseñar, sino que iba a ser rechazado. Lo mismo Claro. pasó. Entonces, por eso es que se da a conocer, ¿no? De que esta historia, este pasaje, es una parábola más que un suceso literal, ¿no? Entonces, algo tú mencionabas de cómo iba avanzando Sí, cronológicamente el sí, es pasado. que por eso te digo, esa historia te la venden como en combo. O sea, si quieres comprarme la de Lucas, perdón, la del demonio Gadareno, también te llevas junto lo que es la mujer del flujo de sangre y te llevas también allí la hija de Jairo. Y esos también, aunque es muy, puedo decirlo, detalles, te da detalles de algo que tú puedes decir, no, pero es que te está dando detalles de que es algo real, también lo puedes interpretar esas cosas como una parábola. Porque habla Exactamente. de una mujer en la cual padece 12 años de flujo. ¿Quién va a ¿Sí? aparecer uno? Ahí vamos al punto, médicamente es muy difícil. Y en las condiciones, hoy porque dirías, puedes hacerlo porque tienes acceso a medicinas, tienes acceso a un hospital, tienes acceso a un montón de suplementos que te van a poder ayudar para la pérdida de sangre y de Pero en el hierro y siglo todo. I. Pero en el siglo I era muy difícil. Entonces, y luego vas a la hija de Jairo también dice, y tenía 12 años y la resucita y murió, todos creían que Talita estaba Kumi. muerta. Exactamente, Talita Kumi. Entonces, ahí tú ya vas entendiendo que 12 años de enfermedad, con una enfermedad que para el contexto judío en su momento era inmundicia. También vemos acá al endemoniado Gadareno, que lo describen como el que vivía entre las tumbas, un hombre inmundo completamente. Y luego tienes por otro lado a la hija de Jairo, que también, así mismo, aunque te da tantos detalles como que parece que es real, recordemos cómo ellos contaban las historias. Entonces, para enviarte un mensaje, y ves a una niña de 12 años, y luego la levanta entre los muertos, y es
tres historias en uno. O sea, es la misma historia contada desde tres ángulos diferentes o con tres escenografías diferentes, pero es la misma historia. O Exactamente. sea, tú ves que te las venden así juntas y las tres son la misma historia, Y el, pero perso- contadas y el, con personajes distintos. y el personaje principal que Es hace Yeshua. toda digamos, todos estos milagros, Yeshua, ¿no? Es Que es Yeshua. lo que quiere resaltar de todas estas historias, de este personaje que va a ser el que va a liberar a su pueblo de lo que podríamos entender, ¿no? De las transgresiones, del haber rechazado el pacto y todo eso, ¿no? Entonces, eso obviamente tú lo vas a entender cuando ya tú conoces el contexto de la escritura y no vas a creer, obviamente, que son historias reales, literal, sino que son más bien parábolas. Es algo que te quiere enseñar algo a ti, algo que tú lo vas a entender si conoces obviamente el contexto de la escritura. Claro, ¿no? Y es interesante porque cuando tú escuchas enseñanzas más del mundo cristiano, siempre hacen enseñanzas de esto, ¿no? Del demonio gadareno y sacan su doctrina de demonio. Luego la enseñanza de la viuda, no la viuda, la mujer con flujo, de que si tan solo tocar el borde de su manto, y hacen toda una enseñanza detrás de eso, porque la historia se presta para dar una enseñanza porque en sí es una parábola que da una enseñanza. Lo mismo con la hija de Jairo. La historia se presta para eso. ¿Por qué la toman y enseñan? Son tan famosas estos discursos, estas exposiciones pastorales, porque se presta para eso, ¿no? Para no enfocarte solo en el detalle, sino que también tú puedes enfocarte en el mensaje que te da, porque es evidente para cualquiera que lee y que conoce el plan y el proceder de Yeshua y su ministerio, que esas historias están contándote algo más que el detalle de lo que pasó. Hay un mensaje escondido cuando te dice 12 años, hablando de las 12 tribus de Israel, la mujer de flujo estaba inmunda como las 12 tribus de Israel. Luego te habla de la niña muerta de 12 años, las 12 tribus de Israel. Y es Yeshua el que Toda esa de él sale simbología. poder, exacto, es simbología. Lo mismo con lo que tú mencionas acá, que me parece muy coherente cuando dices la legión, ¿cómo te llamas? Legión. Y es una palabra que solo utilizaba este ejército romano, fretensis 10, me dijiste. Una palabra completamente latina, que no tendría sentido que un demonio te diga, me llamo legión. O sea, no tiene sentido. Y porque somos muchos. O sea, ya esas cosas me parece ya una película que no está basada en el texto de la Torah y los profetas, porque nunca ves eso en los profetas. O sea, estamos de acuerdo. Sí, sí, estamos de acuerdo, no puedo llevarte más allá. Igual la audiencia lo único que le podemos decir es tenga un análisis crítico, o sea, no se quede con lo que usted piensa. De hecho, este espacio es para eso. Hablar primero sin filtro, tomar un café, una buena charla, una amena compañía, sin filtro, no estamos tratando de ofender las creencias de nadie, simplemente es analícelo usted, saque sus propias conclusiones, no se quede con lo que estamos diciendo aquí, sino saque sus propias conclusiones y haga su propio estudio. Exactamente, ese es el propósito siempre. Ahora, algo tal vez que pueda añadir, que tal vez no sea muy relevante, ¿no? Pero algunos académicos desde el, digamos, desde el trasfondo filosófico, incluso llegan a tomar esta historia como una historia del filósofo Platón, que se llama el mito de la caverna, donde se menciona a, a, a unos encadenados, estamos hablando como esta legión que va a los cerros, ¿no? Encadenados, que en algún momento logra salir de esa cueva y ve la luz y va a contar cómo él salió de esa oscuridad y todos lo rechazan. Y cuando regresa nadie le Sí, cree, claro. de la misma forma hacen un paralelismo, ¿no? Los críticos textuales desde la filosofía hacen un paralelismo del mito de la caverna con el pasaje Claro. de la arena. Y tiene sentido porque el mito de la caverna se escribió en la obra de Platón de la política de Platón. Y está hablando de cómo gobernar una república Políticamente, y en este exactamente. caso es política lo que estamos viendo aquí. Todo esta historia está hablando de algo que va a acontecer. Tal vez en su momento el creyente iba a entender que podría pasar en su tiempo, en su momento, aunque estos documentos ya se escribieron después de la muerte de Yeshua. Pero, ¿cuál era la esperanza de ellos? De que iba a haber una libertad, ¿ya? Y estas historias te tratan de infundir, digamos, esa esperanza de que va a haber una libertad, aunque en este caso pues ya el lector o el oyente sabía que no iba a estar no iba a ser en su momento, o tenía una esperanza que podría ser más adelante, pero el actor principal que tenía que hacer esta obra de liberar políticamente a Judea Políticamente.
no estaba en su momento, pero lo iba a hacer en un futuro, digamos así. Antes de hacerte la última pregunta, sí quiero aconsejar a la audiencia que si esto le pareció chocante, ¿no? Porque no, es que yo siempre he creído que eso es así, que es literal, que la hija de Jairo realmente existió, ¿no? Que la mujer de flujo de sangre 12 años realmente existió y que lo endemoniado era, en verdad era un hombre y se le hace chocante poder aceptar esto, solo les digo consideren, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, la escritura de nuestro pueblo, cuando empieza a narrar las historias, no son, ellos no buscan ser literales, no buscan la literalidad y les vuelvo y les repito para todos los que me escuchan, creen muy bien y no tienen problema en darse cuenta cuando ya analizan que Génesis capítulo 3 no es literal, realmente hay un trasfondo escondido un poco más oscuro si hablamos de un ser que engendró en el vientre de Eva y le dio un embarazo heteropaternal, que es otro tema que en algún momento lo vamos a ver, que simplemente comer del árbol prohibido. Y lo mismo podemos aplicarle acá. Tenemos la misma idea de poder aplicarle acá. Pero yo me quisiera ir y cerrar con esta pregunta. Si es una parábola y si es literal, ¿te quita algo? ¿Le resta a Yeshua Para poder? nada. ¿Qué piensas tú de eso? Porque No debería ni siquiera, digamos, mover a un creyente de su fe, porque más bien te da la oportunidad de entender este pasaje que en su momento tú lo ves como que algo extraño, ¿no? Una persona llena difícil de de creer y demonios. lo creo por dogma. Ahora, Lo que he escrito. tampoco vamos a decir que los demonios existen como se ha planteado desde el cristianismo, desde los primeros siglos, ¿no? La figura de seres con cachos y con cola. Que se te Eso, meten o y sea, sí. para cualquier persona que estudia la Biblia con conciencia y, digamos, desde un punto de vista ya más maduro, no va a creer eso. Honestidad académica. Ya, Es exactamente, que no lo veo en la no Torah y va a los creer. profetas, no, no veo ese tipo de Exactamente. escenarios. Entonces, si yo entiendo esto como una parábola, para mí es más fácil entender junto con las otras parábolas Me quitas una carga, dices tú, que has mencionado, la mujer de flujo, la hija de Jairo, que siempre vienen y juntas. te quita esa carga dogmática, esa carga que hasta el día de hoy se sigue divulgando desde los púlpitos religiosos, por no decir solamente desde el cristianismo. Entonces tu consejo es no lo vea como un fallo, sino más bien como una oportunidad de mejorar tus conocimientos sin quitarle nada Sí, a Yeshua, ni no le quita su poder, su autoridad o lo que él era o es, ni tampoco al Eterno. no, para nada, para nada. O sea, realmente lo que yo podría aconsejar es indagar un poco más, ¿no? No indaguemos la Biblia desde nuestra creencia teológica, sino más bien estudiemos la Biblia desde todos los contextos histórico, cultural, arqueológico, crítico. Y cuando nosotros hacemos este trabajo, nosotros vamos a tener un conocimiento mucho más amplio y más real de la Biblia que el pensamiento dogmático que normalmente se enseña dentro de las iglesias. Excelente.